¿Qué sabemos de Ismael según la Biblia? Su historia se relata en el Génesis. Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo y será el padre de muchas naciones. Sin embargo, cuando Abraham y su esposa envejecieron, aún no tenían hijos. Sara, su esposa, no podía concebir, lo que les hizo preguntarse cómo se cumpliría esta promesa. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde compartimos numerosas historias bíblicas. Hoy les hablaré de Ismael, el primer hijo de Abraham. Ismael, junto con Isaac, fue bendecido por Dios para ser padre de grandes naciones, aunque rara vez se habla de él y su nación. Este relato bíblico es un entrelazado de luchas humanas, promesas divinas y la gracia eterna de Dios. Antes de adentrarnos en la historia de Ismael, les invito a suscribirse a nuestro canal para conectarse con la profunda sabiduría y enseñanzas de las Escrituras. No olviden presionar la campana de notificación para no perderse ningún episodio interesante. Ahora, emprendamos juntos este viaje esclarecedor. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de numerosos pueblos en todo el mundo. Dios prometió bendecir a Abraham y a sus descendientes. Las generaciones futuras también recibirían bendiciones a través de Abraham y su familia, Génesis 12:3. Dios también le prometió a Abraham que tendría innumerables descendientes, comparándolos con el polvo de la tierra, Génesis 13:16, e incluso cuando Abraham dudó de su fe porque parecía que no tendría hijos, Dios le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, Génesis 15:6. Una tercera vez, Dios reafirmó su promesa: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones y ya no te llamarás Abraham, desde ahora te llamarás Abraham porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones, Génesis 17, 4-6. En ese momento, Abraham y su esposa eran tan ancianos que no creían que podrían tener un hijo conforme a la promesa de Dios. Cuando Abraham tenía casi 80 años, aún no tenía hijos y su esposa Sara no pudo esperar más. Se dio cuenta de que era demasiado viejo para tener hijos con Abraham. En Génesis 16:3, Sara, que aún se llamaba Sarai, sugiere a Abraham, quien todavía se llamaba Abram, que tenga un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien ella le ofrece como esposa. Entonces Sarai, esposa de Abram, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y se la dio por mujer a Abram, su marido, después de 10 años de habitar Abram en la tierra de Canaán, Génesis 16:3. Esta práctica parece haber sido común en aquel tiempo, ya que también fue adoptada por las esposas de Jacob. La esposa ofrecía una sirvienta a su marido, pero todos los hijos nacidos de esta relación se consideraban como propios de la esposa, lo que podría considerarse una forma primitiva de gestación subrogada. En tiempos antiguos, era habitual que una mujer estéril ofreciera a su sirvienta para que ella tuviera hijos en nombre de la esposa. La esposa, y no la sirvienta, era quien criaba a los niños. Aunque Abraham y Sara pensaron que esto era una solución razonable, en realidad trajo más problemas de los que resolvió. Abraham aceptó la propuesta de Sara y se casó con Agar como su segunda esposa. Sara esperaba que Agar tuviera un hijo que ella criaría, con la esperanza de que el milagro prometido por Dios se llevara a cabo. Agar efectivamente tuvo un hijo con Abraham, pero esto causó un sufrimiento inesperado a Sara. Al enterarse de que estaba embarazada, Agar comenzó a menospreciar a Sara por no poder tener hijos. Sara pidió la intervención de Abraham. Génesis 16, 4-5 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Abraham permitió que Sara actuara como quisiera, y ella maltrató a Agar, quien terminó huyendo. Sara le recordó a Agar que ella era la jefa y que Agar era solo una sirvienta, haciéndola trabajar más duro. Aunque Sara, al ser estéril, había logrado obtener un hijo a través de Agar, e Ismael era legalmente su hijo, esto no explica cómo trató Sara a Agar cuando nació Ismael.
Abraham tenía 86 años en ese momento y pensaba que ya era demasiado viejo para tener más hijos, y pensaba que la bendición de Dios debía ir a Ismael. Cuando Dios le prometió a Abraham que bendeciría a su esposa para que pudiera tener un hijo, él no lo creyó. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Abraham deseaba que Dios bendijera a Ismael, su hijo mayor. Génesis 17:18 relata, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Sin embargo, Dios no aceptó esta petición y solo bendeciría al hijo que Abraham tendría con Sara. A pesar de esto, dado que Ismael es el hijo biológico de Abraham, Dios también lo bendecirá, como había prometido anteriormente. Génesis 17:20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructífero y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Años después, Dios hizo un pacto con Abraham que incluía la circuncisión de todos los varones de su casa. Dios instruyó a Abraham para que circuncidara a Ismael, así como a todos los varones de su casa, incluyendo a los esclavos nacidos en su casa y a los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, intensificó las tensiones ya existentes entre Sara y Agar. Estas tensiones comenzaron mucho antes del nacimiento de Ismael. Como se mencionó antes, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto y le ordenó regresar con Abraham, además de decirle que el hijo que esperaba se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. En efecto, el Señor escuchó la angustia de Agar, Génesis 16:11. La disputa entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. Profundamente perturbada, Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Abraham veía a Ismael como el hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios anunció que bendeciría a Sara con un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nuevo nacimiento, considerando a Ismael como su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Aunque Abraham siguió tratando a Ismael con cariño incluso después del nacimiento de Isaac, Sara consideraba a Ismael una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería que se fuera, Génesis 21, 13-14. Esta solicitud de despedir a la sirvienta y a su hijo parecía contraria a las normas legales de la época, que permitían la degradación de los hijos de las sirvientas, pero no su despido sin una causa justificada. La resistencia de Abraham a esta petición, actuando solo por orden de Dios, indica que la acción no se ajustaba a los estándares habituales. Surge la pregunta sobre la reacción de Sara, ¿era la actitud de Ismael hacia Isaac lo que la preocupaba, o simplemente su existencia representaba una amenaza? Génesis 21:9 menciona, pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. ¿Esto significa que Ismael se estaba mofando de Isaac o simplemente estaba jugando con él? En este contexto, la palabra burlaba puede interpretarse como burlarse, mofarse o simplemente regocijarse en la situación. Sara veía a Ismael como una amenaza para Isaac, no por algo que hubiera hecho, sino por su mera existencia. El relato del Génesis utiliza la historia de Ismael para contrastarlo con Isaac, no como individuos, sino como símbolos de la obra de Dios. La idea es que, cuando Dios cumple sus promesas a Abraham, no se rige por las leyes naturales o normales, es decir, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac, el hijo de su esposa, es consistente con las costumbres, el rechazo de Agar e Ismael acentúa el contraste. Sara le pidió a Abraham que echara a Agar e Ismael, diciendo, despide a esa esclava y a su hijo. Mi hijo Isaac no debe compartir su herencia con el hijo de esa esclava, Génesis 21:10. Esto resultó muy doloroso para Abraham debido a su hijo, pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia será a través de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, también haré de él una gran nación, porque es tu hijo. Al día siguiente, Abraham dio a Agar pan y un odre con agua, se los cargó sobre la espalda, le entregó a Ismael y la despidió.
Agar se alejó y vagó por el desierto de Berseba, Génesis 21:14. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si el video te está gustando, y suscríbete al canal para recibir los mejores consejos para atraer abundancia a tu vida. Continuemos. Agar fue enviada al desierto con su hijo. Perdidos en las cercanías de Berseba y al borde de la muerte por sed, Dios escuchó el clamor del niño y les proveyó agua. Agar colocó a Ismael entre los arbustos y se apartó, no queriendo ver su sufrimiento. Entonces, un ángel apareció y le dijo que Dios había oído el dolor de su hijo y lo salvaría. Después de la conversación, Agar descubrió un pozo de agua cercano. A pesar de esto, Dios tenía planes para Ismael. Le prometió a Agar que Ismael, siendo hijo de Abraham, llegaría a formar una gran nación, Génesis 21, 17-18. Esta profecía se cumplió según Génesis 25, 12-16, Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes poderosos y, eventualmente, en una nación. Agar, de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, y Ismael se estableció en el desierto de Parán, Génesis 21-21. Sus descendientes se asentaron en la región entre Javila y Sur, al este de Egipto en la ruta hacia Asiria, estableciéndose allí a pesar de la oposición de sus hermanos, Génesis 25:18. Ismael tuvo 12 hijos y una hija, que la Biblia enumera en Génesis 25, 13-15, Nebayot, el mayor, seguido por Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Ketma. Es notable que Ismael, al igual que Jacob, tuvo 12 hijos, comparables a los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Posteriormente, la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, como se menciona en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. La región de Javila, donde vivían los descendientes de Ismael, se encontraba al norte de la península arábiga. Sur era una zona desértica situada entre Egipto y el desierto del Negev. En Isaías 60, 7, se menciona a los descendientes de Nebayot y Kedar como pastores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron conocidos como árabes, término que significa nómadas. Desde sus inicios, los descendientes de Ismael se destacaron por su naturaleza beligerante, ya que vivían en conflicto constante con sus hermanos, cumpliendo así la predicción de Dios de que Ismael sería como un potro salvaje, en lucha constante con todos y todos contra él, pero establecería su propio hogar a pesar de la oposición, Génesis 16:12. Con el tiempo, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de Abraham con Cetura, 1 Crónicas 1, 32-33, y algunos descendientes de Esaú, como los amalecitas, Génesis 36:12. Aunque solo Isaac heredó las promesas de Abraham, Ismael y los hijos de Abraham con sus concubinas también recibieron bendiciones, como se indica en Génesis 25, lo que sugiere que los hijos de Agar y Cetura recibieron bienes materiales del patriarca. La Biblia no reporta conflictos entre Ismael e Isaac en su adultez, ambos se presentan juntos en el entierro de Abraham en Macpela, Génesis 25, 9. Muchos de los nombres de los descendientes de Ismael aparecen en otros pasajes bíblicos como importantes tribus de la época. Los descendientes de Ismael, conocidos como ismaelitas, estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Génesis 25 señala que Ismael murió a los 137 años, Génesis 25:17. Aunque la Biblia no indica el lugar de su sepultura, la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona a Ismael, usando su figura en una alegoría para contrastar a los perseguidos por la ley religiosa con los que nacen según el Espíritu y disfrutan de libertad en Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, apareciendo en la Biblia como el nombre de varios personajes, incluyendo a un descendiente de Saúl y Jonatán, un alto funcionario en el reinado de Josafat, y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras, Esdras 10:22. Sin embargo, el más conocido es el hijo de Natanías, miembro de la casa real de David, quien asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor durante el periodo de opresión babilónica, Jeremías 41, 1-15.
En resumen, el análisis de Ismael, hijo de Abraham, revela varios puntos clave. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, Dios aún lo protegió. El Señor eligió el nombre Ismael y le prometió grandeza. A pesar de estar fuera del pacto, Ismael tuvo una descendencia numerosa comparable a la de Isaac, organizada en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael por el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que enfrentarían de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se mezclaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Cetura, lo que llevó a una integración de ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, muchos árabes afirman descender de Abraham principalmente a través de Ismael. Una teoría popular, aceptada tanto por musulmanes como por algunos cristianos, sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. Mahoma, uno de los principales defensores de esta idea, afirmó en el Corán ser descendiente de Ismael. Aunque es posible que haya algo de verdad en esta teoría, el misionero y autor Ken Araf-Taglie señala que, según la información disponible, parece que los ismaelitas forman al menos una parte significativa del linaje árabe. Los textos antiguos sugieren un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. No obstante, no todos los habitantes de Arabia provienen de Ismael, ya que también se establecieron en la península arábiga descendientes de Cetura y de Esaú. Así que, aunque algunos árabes modernos podrían tener ascendencia ismaelita, no todos los árabes descienden de Ismael, a pesar de las afirmaciones musulmanas. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación, y sus descendientes tienen la oportunidad de compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, va más allá de una simple biografía personal, revela un aspecto importante de la obra de Dios y de su gracia en la historia de la salvación. Ismael representa el nacimiento natural, resultado de la unión entre Abraham y Agar, mientras que Isaac simboliza el nacimiento sobrenatural, donde Dios mostró su gran poder al permitir que una mujer estéril de 90 años tuviera un hijo. El apóstol Pablo usa la historia de Agar y Sara en Gálatas capítulo 4 para ilustrar una verdad espiritual fundamental sobre nuestra salvación. Agar representa el antiguo pacto, basado en las acciones humanas y la ley, mientras que Sara encarna el nuevo pacto, fundado en la gracia divina a través de la obra redentora de Dios para la humanidad. Según la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara, somos libres, nacidos del Espíritu. Sin embargo, al igual que el hijo nacido de manera puramente humana perseguía al hijo nacido del Espíritu, así ocurre también hoy. La Escritura dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 29-31. Así, como creyentes nacidos de nuevo, engendrados desde lo alto, transformados espiritualmente y dedicados a la voluntad de Dios, no somos hijos del nacimiento natural, la esclava, sino del nacimiento sobrenatural, la mujer libre. Al concluir esta exploración de la historia de Ismael, recordamos el complejo y rico tapiz de la experiencia humana entrelazado en la narrativa bíblica. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento espiritual. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más abundancia y prosperidad a tu vida, te invito a suscribirte al canal y a seguir aprendiendo juntos en los próximos videos.